Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos puedas ver. Bienvenido. Mira, estamos ya en nuestra tercera sesión acerca del Evangelio de Marcos y en esta ocasión vamos a ver Marcos del 2:1 al 3:6 y vamos a empezar ya con nuestro tema. Te recordamos que nos sigas en nuestras redes sociales y permítenos en la misericordia de Dios ser apoyados por ti. Ora por nosotros. Esto va a ser, como hemos visto, del 2:1 al 3:6 del Evangelio de Marcos. Y el versículo clave se encuentra en el 2:27 y 28, que dicen: y también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces aquí nos habla de la autoridad de Jesucristo. Bien, vamos allá a la verdad central. Para Jesús las personas son más importantes que las instituciones de carácter legalista o las interpretaciones egoístas que muchos hacen de la palabra de Dios. Pero esto no quiere decir que Él obviará su palabra por el aparente bienestar de la gente. Desde luego que no. Él, desde luego, prefiere que las personas sean salvas, pero no va a dejar de hacer lo que hace Dios con los pecadores. ¿Cuál es la meta de aprendizaje? Bueno, tenemos dos en esta ocasión. La primera de ellas es con el conocimiento del desafío de Jesús a las instituciones legalistas, poniendo por encima de ellas las necesidades del hombre. También es la actitud de valorarse a sí mismo y a los demás de acuerdo con el criterio de Jesús. ¿Cuál es este criterio? Que amemos a Dios y después al hombre sobre todas las cosas. Vamos a ver 3 puntos en los que vamos a hablar en esta sesión. Jesús come con los pecadores, esto está en Marcos 2 del 13 al 17. También está Marcos 2, 23 al 28, donde Jesús aclara que el hombre tiene relevancia. Y en el tercer punto de esta ocasión, del capítulo 3, versículo 1 al 6, Jesús se enfrenta al legalismo. Bien, vamos a ver el asunto. Vamos a ver la sanación del paralítico. Este está en Marcos 2, del 1 al 12. Era la desgracia de este hombre que tuviera que transportarle de esta manera y que muestra el estado de sufrimiento de la vida humana. Fue una muestra de bondad de los que así lo llevaron y enseñan la compasión que deberían haber en el hombre hacia sus semejantes que tienen dificultades. Vamos a ver el texto bíblico. En general, el pecado es la causa de todos nuestros dolores y enfermedades, el propio y el ajeno. Nosotros entendemos muy bien las consecuencias de nuestro propio pecado, pero no siempre entendemos las consecuencias del pecado de los demás en nosotros. No necesariamente quiere decir que este hombre fuera paralítico por algún pecado específico, sino por ser pecador, por ser una persona humana. El perdón de pecado es más importante que la sanidad de las enfermedades. ¿Por qué? Porque tiene una importancia eterna. Si somos perdonados, este perdón nos acompaña aún más allá de la muerte. Y en el caso de la sanidad del paralítico, su sanidad solo le acompaña hasta su muerte. Por lo tanto, en tiempo y en importancia, son más importantes el perdón de pecados que la sanidad física. Vamos al siguiente punto, en donde vemos la sanación del paralítico. Cristo probó su poder para perdonar pecado, mostrando su poder para curar al hombre enfermo de parálisis. Perdonar pecados no se ve. Bueno, es que aquí hay una cosa importante. En el versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban ahí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, hay cosas que nosotros podemos perdonarnos entre nosotros mismos. Cuando alguien me ofende a mí, yo puedo perdonarle. Si yo ofendo a alguien, puedo pedir perdón. Pero el pecado solo lo perdona Dios. Así estamos viendo aquí en la Biblia. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil?
decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, o sea, soy Dios, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosas. Entonces aquí en nuestro apunte dice, perdonar pecados no se ve, o sea, no tiene un efecto físico. Bueno, he visto personas recién perdonadas que les cambia la cara, pero es fácil de fingir, ¿no? Pero que el paralítico caminara no es difícil de ver. La curación de las enfermedades era figura del perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el pecado es una enfermedad del alma. Es una corrupción del alma. Porque el pecado es la enfermedad del alma. Cuando éste es perdonado, es sanada. Entonces, nosotros necesitamos estas dos sanidades, la sanidad del cuerpo físico y la sanidad del alma. Pero la más importante es la sanidad del alma. Si Dios me perdona mis pecados y no me sana, estoy beneficiado. Pero si además me sana mi cuerpo, gracias a Dios, es un doble beneficio. Pero el más importante de lograr y lo que nosotros predicamos constantemente es la sanidad del alma, el perdón del pecado. Vamos a la siguiente lámina. La mayoría de los hombres se creen íntegros. Si tú le preguntas, tú eres una persona nueva, tú eres una persona buena a cualquier persona, normalmente te va a decir que sí, que no es tan malo como otros, independientemente de donde le preguntes. No sienten necesidad de un médico, por tanto desprecian o rechazan a Cristo y su evangelio. Pero el pecador humilde y convicto, que desespera de toda ayuda, excepto del Salvador, mostrará su fe recurriendo a Él sin demora. Entonces, por eso Jesucristo no va al orgulloso, no va al soberbio, no va al que dice, no tengo necesidad de Dios. Porque en su propia opinión, él piensa que no necesita a Dios. Pero el humilde, Dios no lo rechaza por ningún motivo. Dios siempre recibe a un corazón contrito, es decir, el corazón apachurrado, el corazón que se siente apabullado por el pecado, y al humilde. Si no tienes estas características, no puedes acercarte a Dios. Vamos a la siguiente. La sanación del paralítico. ¿Qué pasó cuando Jesús regresó a Capernaum? Dice aquí, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. ¿Cómo llegó a él el paralítico? Miren, aquí dice de una manera muy especial. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea, lo bajaron por el techo. ¿Y cómo respondió Jesús? Fíjense. Al ver Jesús la fe de ellos, de los que estaban bajando al paralítico, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál fue la reacción de los escribas? Aquí nos dice de una manera muy clara. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Cómo comprobó Cristo que Él era Dios? De esta manera. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. De esta manera comprobó. ¿Es fácil decirle a alguien tus pecados te son perdonados? Desde luego. Pero decirle párate cuando no puede pararse es otro nivel. Y en este nivel es donde estaba Jesús. Bien, vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos a hablar de otro de los que llamó Jesucristo, de otros de sus discípulos. Ya vemos, en la clase pasada vimos de 4 de ellos. Ahora vamos a ver uno que es también muy importante, aunque no es el escritor de este evangelio, sí es el escritor de otro de los evangelios. Dice aquí, en Marcos 2, 13 y 14. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Este Leví es el que nosotros conocemos como Mateo. Es el que escribió el evangelio según San Mateo. Y como los otros 4, él también dejó todo lo que estaba haciendo y se paró y le siguió. Pero no solamente nada más hizo esto, hizo otras cosas también importantes. ¿Qué actividad desplegaba Jesús en la orilla del mar antes de llamar a Leví?
les enseñaba a la multitud. Dice el versículo 13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y cuando pasó, vio a Leví. ¿Qué estaba haciendo Leví? Estaba sentado al banco de los tributos públicos, o sea, era un recaudador de impuestos, era odiado por las personas. Yo no conozco gente que le guste pagar impuestos, pero además tenían muy mala fama porque colaboraban con un imperio, con una nación invasora, y por eso se le consideraba traidor. Y bueno, era una profesión lucrativa, pero con un estigma social muy grande. ¿Qué otro nombre usaba? Pues ya les estaba yo explicando, que el de Mateo. Bien, ¿por qué escogería a Jesús a Leví? Pues porque vio algo en su corazón. Yo no sé qué vio Jesús en Mateo, yo no sé qué vio Jesús en mí, pero algo vio que le movió a misericordia y le permitió llamarle a él y llamarme a mí. Y bendito Dios que así fue, porque si no, los dos estaríamos completamente perdidos. ¿Qué cita bíblica podría citar que resume el sentir de Dios al respecto? Pues yo creo que uno de los más conocidos es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios a Leví, porque de tal manera amó Dios a Pablo. Eso es lo maravilloso, porque no tiene razón por qué amarme, por qué amar a Leví, por qué llamarlo, pero sin embargo le llamó. Y lo importante es que a ese llamado hubo una respuesta afirmativa. Otro de los textos que pusimos aquí es 1 Corintios 1, 27 al 28, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Describe perfectamente a Leví y desde luego me describe perfectamente a mí. Bien, vamos a la siguiente. Jesús come con los pecadores. Esto está en Marcos 2, del 15 al 17. Vamos a analizar esto. Jesús come con los pecadores. Marcos 2, 15 al 17. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Una de las características principales de Jesucristo es que no tenía prejuicios. Él vino a salvar a las personas y él se da cuenta perfectamente que los que necesitan ser salvos son los pecadores más malos. Desde el punto de vista judío, desde el punto de vista de las personas que estaban ahí, a las personas que Jesucristo se acercaba eran las peores. Eran los que tenían los peores estigmas sociales, prostitutas, etcétera, etcétera. De lo peor de lo peor. Y se juntaba con ellos y comía con ellos. Un judío ortodoxo no lo hacía por ningún motivo. Así es que cuando Jesucristo lo hacía, estaba rompiendo este estigma social. Y nosotros tenemos que tener esto mismo. Debemos predicar el evangelio a las personas que tienen dinero, a las que no lo tienen, a las que tienen conocimiento, a los que no lo tienen. A todo el mundo debemos predicar el evangelio para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a analizar el texto. ¿Qué dijo Cristo cuando los escribas y fariseos le criticaron por comer con publicanos y pecadores? Los sanos, es su respuesta, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, ¿quiénes eran los enfermos? Los pecadores. Y si tú eres un pecador como yo, pues vino a ti. No vino a los perfectos, no vino a los santos, vino a personas como tú y como yo. ¿Qué quiere decir Jesús respecto a los escribas y fariseos cuando leemos el Salmo 14, 1 al 3? Permíteme leértelo para que podamos tener el contexto exacto. Salmo 14, del 1 al 3, que dice el necio en su corazón: no hay Dios, no hay corrupción. No, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces,
¿Quiénes son los pecadores? Todos, aún los que se creen buenos. Esto nos lleva a la siguiente lámina, la pregunta sobre el ayuno. Esto está en Marcos 2, del 18 al 22, y dice el texto bíblico: Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no puedan ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se han de echar. Bien, vamos a analizar el texto. Y la conducta no tradicional de Jesús no solo causó la crítica de las autoridades religiosas, también confundió a la gente común. ¿Por qué? Porque se les enseñaba que tenían que ayunar. Pero, ¿por qué tenían que ayunar? Porque les era impuesto. Y el ayuno no es solamente una imposición, sino una relación. Aquí debemos de entender que el ayuno no es lo importante, es un medio que nosotros utilizamos para tener mayor comunión con Dios. Querían saber por qué los seguidores de Jesús, y a diferencia de los seguidores de los fariseos y de Juan el Bautista, parecía que no les preocupaban algunos de los rituales del judaísmo. Por ejemplo, los días de ayuno semanal. Cada judío ayunaba 2 veces a la semana. Esto se hacía religiosamente. Pero nada más ayunaban para que los demás los vieran. Y esto no es lo importante. Miren, los judíos observaban 2 días de ayuno a la semana. El segundo, o sea, el lunes, y el quinto, el jueves. La razón es porque se suponía que en el segundo día fue que Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, y en el quinto día bajó debido a la idolatría y desorden entre el pueblo. Y esto no es malo en sí mismo. Pero no podemos limitarnos solamente o suscribirnos a estas 2 formas. Nosotros necesitamos una mayor comunión con Cristo. Y si mi relación con Cristo me exige más días de ayuno, ayunaré más días. Pero sí, es una práctica común entre los cristianos ayunar. Necesitamos ayunar. Ya no se predica acerca de esto porque es una incomodidad física, pero nos permite acercarnos a Cristo de una manera más profunda, ocupando el tiempo de la comida en buscar a Dios, en la oración, en la adoración, en la comunión con Dios. Si esto no va aunado al ayuno, es simplemente, decía uno de mis maestros, una malpasada. Y esto no es suficiente. Necesitamos procurar una relación profunda con Dios en los ayunos. Estos días eran usados para ayuno público e individual en el judaísmo, el lunes y el jueves. Bien, la pregunta sobre el ayuno. Ayuno 2 veces a la semana, dice en Lucas 18:12, y doy diezmo de todo lo que gano. ¿Esto es malo? No, no es malo. Pero no podemos fincar u obligar a Dios porque yo hago lo que me corresponde, a obligar a Dios a hacer lo que yo quiero que haga. Esto no es posible. El ayuno no es para obligar a Dios, es para estar en comunión con Dios. Tales prácticas, aunque no presentes en la ley de Moisés, habían llegado a ser muy importantes para los judíos. Jesús dio una respuesta rápida. Nadie hace ayuno en la fiesta de bodas, cuando está el esposo. ¿Estaba el esposo? Claro que sí, estaba con ellos durante 3 años y medio. Ahora no está con nosotros, por eso ahora ayunamos. El ayuno muestra tristeza, y si hubiese tristeza sería después de la fiesta, al retirarse el novio. Esta es la razón que da Jesús. Y analizando el texto, ¿qué dijo el Señor cuando sus discípulos fueron criticados por no ayunar? Les contesta de una manera directa en el versículo 19. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Esta fue la respuesta directa. ¿Y qué connotación tiene entonces el ayuno? Tiene una connotación de tristeza, pero también tiene una connotación de buscar a Dios, o esta es la que le debemos de dar. ¿Cuándo es el tiempo de ayunar? Cuando no está el esposo, o sea, ahorita. Jesús no está en la tierra, está
preparándonos un lugar, entonces este es el tiempo del ayuno. ¿Cuándo entonces ya no habrá que ayunar? Pues cuando estemos en la presencia de Dios en las bodas del Cordero. ¿Qué entonces implicaba el hecho de los judíos continuar ayunando aun cuando Cristo estaba entre ellos? Implicaba que no le reconocían como su Señor, sino que le reconocían a Jesucristo únicamente después. ¿Cuál es el significado de lo que dijo acerca de no poner vino nuevo en odres viejos? Significa que nuevas prácticas no entran en tradiciones. Y las tradiciones que se hacen, bueno, las nuevas prácticas que se hacen tradiciones, impiden el desarrollo del espíritu. Este es el problema. No, el problema no es ayunar, el problema es que ayunemos tratando de obligar a Dios. Bien, el vino nuevo aparece claramente en la libertad evangélica que Cristo estaba introduciendo y el viejo, el espíritu contrario del judaísmo. Los hombres acostumbrados a este no se pueden esperar que luego de una vez tomaran un gusto por aquel. Además, sería fútil tratar de combinar la nueva religión con el legalismo humano. La nueva religión se estropearía y en todo caso los dos caminos no podían combinarse, así como un pedazo nuevo de ropa desgarraría una tela vieja o los viejos odres que habían perdido su elasticidad serían rotos por el vino fermentado que contenían los nuevos. Esto pasa así. Entonces, estas prácticas deben de ser en el espíritu. El versículo 39 probablemente es un comentario irónico de Jesús sobre los judíos que rechazaban el nuevo vino del evangelio y sostenía que los viejos caminos eran mejores. Esto debería de nosotros observarlo de una manera más clara. Vamos al siguiente lámina. Jesús aclara que el hombre tiene relevancia. Esto es importante. ¿Qué importancia tiene el hombre? Vamos a analizarlo. Aconteció, esto está en Marcos 2, 23 al 28. Y dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué fue primero? Pues el hombre, y después el día de reposo. No es primero el día de reposo, aunque se hizo primero, que el hombre. No, no es así. Lo más importante es el hombre. ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, vamos a ver esto. Jesús aclara que el hombre tiene relevancia. ¿Cuál era la intención del día de reposo según Génesis 2.3 y Éxodo 2.11? Que el hombre buscase a Dios en esos días. Que en esos días que se dedicara el tiempo a buscar a Dios. Esto es lo importante. ¿Para beneficio de quién entonces fue señalado el sábado? Para beneficio del hombre. ¿Sí? Entonces es más importante el hombre. Si el sábado era para la bendición del hombre, infringían el sábado los discípulos al recoger espigas, pues tenían que comer. ¿Sí? Era una necesidad que la misma ley reconocía, que solo se preparase lo que iban a comer. Y pues estaban comiendo lo que tenían. Bien, vamos al siguiente asunto. Perdón. Jesús enfrenta al legalismo. ¿Cuál es este asunto? Bien, hay una cosa importante, la sanidad. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si el día de reposo lo sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. O sea, no se escondió, todo lo contrario. Y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿Por qué? Porque tenían duro su corazón. Entonces mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana en ese mismo instante. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Esto es así. A ver, vamos a analizar las cosas. ¿Qué mandaba la ley rabínica acerca de las sanidades en el día de reposo? Nada. En absoluto, en lo más mínimo, nada. No se regulan.
¿Qué demuestra Jesús al sanar a este hombre? Desde luego, su poder, pero también que Él mismo trabajaba el sábado, el día de reposo. ¿Por qué? Porque era bueno que un hombre que había estado mucho tiempo enfermo pudiera por fin trabajar, que su mano pudiera serle útil. Bien, ¿qué nos enseña esto acerca del fin de los legalistas en general? Los legalistas quieren guardar la ley sin esperar misericordia. Entonces, lo más importante es la misericordia de Dios y no el cumplimiento de la ley. ¿Es importante guardar la ley? Desde luego que sí, pero es más importante la misericordia. Vamos a tener algunas aplicaciones. Jesús honra la fe de los creyentes que traen a sus amigos necesitados a Él. Jesús se fijó en la de los 4 amigos del versículo 5 del capítulo 2 que ya tenían conocimiento del poder y el amor de Jesús y le llevaron a este hombre que necesitaba ser llevado. El principal propósito de Jesús fue salvar nuestra alma de la paga del pecado, o sea, de la muerte. Y vamos a ver aplicación del siguiente asunto. Jesús se agrada cuando damos prioridad a personas necesitadas por encima de reglamentos religiosos. Lo demostró realizando milagros en el día sábado. Las leyes en su espíritu buscan la bendición del hombre. Aún así, no debemos tratar livianamente lo que se nos ha ordenado en las Escrituras. Desde luego que no. Debemos de guardarlo, lo que se nos ordena que hagamos. Pero los sistemas de creencias, incluyendo las tradiciones del pueblo, pueden ser un estorbo para aceptar el Evangelio. Y esto debe de ser quitado. Debe ser quitado el estorbo para que la gente pueda llegar a creer. La palabra de Dios va por encima de nuestras tradiciones y opiniones. Así de simple y así de sencillo. Nosotros tenemos ya opiniones y ya tenemos tradiciones, pero la palabra de Dios es más importante que esto. Ya por último, Jesús sigue llamando discípulos entre los hombres más comunes y aún entre los que son despreciados por los demás. El que capacita es el Señor Jesús. ¿Qué vio Dios en Leví? No lo sé. ¿Qué vio Dios en mí? Tampoco lo sé. Pero esto nos lleva a agradecerles a ustedes su atención, que nos hayan permitido compartir con ustedes la palabra de Dios. Hay toda una serie del Evangelio de San Marcos, tenemos muchos más videos que iremos subiendo primeramente Dios a su tiempo, los grabamos y los subimos y te agradecemos tu apoyo. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Twitter. Te agradecemos mucho tu atención. Dios te bendiga muchísimo. Sigue orando por nosotros, por favor. Dios te bendiga.